El aprendizaje autodirigido y voluntario en Autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía Horna. Sentir interés y deseo por aprender en Santa Mónica Radio. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, ya estamos con lo anunciado. El profesor Santiago Mejía Horna está con nosotros para el segmento Autoeducándonos. Y hoy nos tiene como tema, un tema coyuntural, un tema que se va viviendo en el mundo. Los aliados del Golfo Pérsico descubren la traición de Washington. Me imagino que está relacionado pues con esta guerra en Medio Oriente. Don Santiago, bienvenido. Así es, sí. Jaime, muy buenos días. Buenos días, amables oyentes de Santa Mónica Radio. Ya estamos en Al Ritmo de la Mañana, en su segmento Autoeducándonos, de hoy viernes 13 de marzo de 2026. Recuerdo hace un año atrás, el martes 11 de marzo de 2025, empecé, Jaime, el primer programa de Autoeducándonos aquí en Santa Mónica Radio. Ha pasado ya un año. ¿Un año? Un año prácticamente. 12 meses. 12 meses ya en el programa, y agradezco pues a tu persona. También un feliz cumpleaños ha sido el día de ayer. Gracias. Y agradezco a todos los que conforman la familia de Santa Mónica Radio por preferirme estar en los micrófonos para llegar al público y tratar de darles o darnos algunos temas que nos permitan autoeducarse. Gracias una vez más, Santa Mónica Radio. Pues el tema de hoy es: los aliados del Golfo Pérsico descubren la traición de Washington. Mientras los misiles iraníes cruzan el cielo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y también los cielos de Kuwait, una verdad incómoda comienza a abrirse paso entre las arenas del desierto. Ser aliados de Estados Unidos no es gratis, y a veces el precio es la propia seguridad. La guerra que Donald Trump desató contra Irán hace más de una semana ya, bautizada con el nombre épico de Operación Furia Épica, ha revelado lo que los países del Golfo Pérsico siempre sospecharon, pero preferían no decir en voz alta. Washington los usa como tablero, no como socios. Funcionarios de dos países del Golfo, hablando con la condición de que no se revelaran sus nombres, soltaron la bomba. Están decepcionados, frustrados, incluso enojados. Nadie les avisó del ataque inicial contra Irán. Nadie escuchó sus advertencias sobre las consecuencias devastadoras. Y cuando los misiles iraníes comenzaron a caer sobre sus territorios, más o menos unos 380 misiles y más de 1.480 drones en apenas 7 días, según el recuento de Associated Press, una agencia de noticias internacional, descubrieron que las defensas estadounidenses se concentraban en proteger a Israel y a los soldados de la coalición, mientras ellos, los aliados de primera fila, tenían que arreglárselas solos. Las reservas de interceptores, dijeron, se están agotando rápidamente. 13 civiles muertos en sus países, instalaciones energéticas en la mira, el turismo, ese motor económico que tanto les costó construir, convertido en un objetivo de guerra. Y mientras tanto, desde Washington, la portavoz Anna Kelly celebraba que los ataques iraníes habían disminuido en un 90%,
Para ella la guerra era una estadística. Para los países del Golfo es una represalia cotidiana. El príncipe turquí Al-Faisal, ex jefe de inteligencia saudita y hombre que conoce los secretos de la región mejor que nadie, lo dijo sin ambajes a CNN, otra agencia internacional de noticias. Esta es la guerra de Netanyahu, no de Estados Unidos, no del Golfo. Esta es una guerra de Israel. La frase es un misil en sí misma, porque lo que revela en sus aliados árabes de Washington saben perfectamente que están pagando los costos de una guerra que no eligieron, que no les beneficia y que amenaza con destruir lo poco que construyeron en décadas de frágil estabilidad. Es decir, los aliados del Golfo Pérsico con Washington no reciben un respaldo, no reciben un apoyo, no reciben la seguridad. Les han dado siempre las espaldas y para algunos, como ya mencionamos al inicio, es considerado como una traición. Así se comporta Estados Unidos en tiempos de guerra con sus aliados. Y así se está comportando también con los otros países que él lo considera como amigos, entre comillas, como los países latinoamericanos, como los países africanos, asiáticos, etcétera, etcétera. Ese es el comportamiento, mi estimado Jaime, de esta potencia mundial que es Estados Unidos y que viene siendo potencia mundial prácticamente a raíz de que él empieza a derrotar en la Segunda Guerra Mundial a Alemania nazi, conjuntamente con Rusia, y desde esa época pues hasta el momento diríamos que está dominando al mundo y prácticamente ya muchos países del mundo se están dando cuenta de esta efemérides y prácticamente están tratando de solucionar este problema y aguantar los machos a Estados Unidos, y parece que está empezando por otras potencias que están resurgiendo como es Rusia y también es la China continental. Bien, profesor, por este enfoque a propósito de la coyuntura en que vive el mundo y esa referencia, el seguimiento, los análisis que necesitan, por supuesto, hay que recurrir a diferentes fuentes para tener un concepto, ¿no? Un concepto más cercano a la realidad. Y claro, si hacemos un recuento, profesor Santiago, de lo que se está viviendo en el mundo, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Cuba, es decir... las amenazas a México. A México y a Colombia. No sé si este gobierno de Estados Unidos que preside Donald Trump, pues tiene toda una agenda de ser absolutista, porque también pensamos, y los analistas, pues tanto en el tema político, económico, pensaban que Rusia, China eran aliados directos de Irán, ¿no? Pero hemos visto como que miran con reserva, hay opiniones, vamos a decir, desde su lado, desde su postura, pero que por el momento no sabemos qué decisión pueden tomar, a pesar de que esta guerra no solamente pues es matar gente, destruir infraestructura, sino que tiene consecuencias más allá. Estaba justamente revisando un artículo en la BBC Mundo donde decía, por ejemplo, esto de los combustibles pues pueden tener una consecuencia mayor. El petróleo es el único objetivo. El petróleo, pero ahí están los alimentos, porque ya no se daba exportación de urea. Es que el petróleo es un combustible que en forma directa o indirectamente
es el que prácticamente promociona todo el resto de comestibles y alimentos a nivel mundial. Exacto. Lo que pasa es que a veces pensamos que con el petróleo es simplemente para mover vehículos. Para mover barcos, aviones, automóviles. Tiene O para derivados limpiar distintos. el piso. No, tiene derivados distintos. Entonces, ahí está el tema que nosotros debemos entender, que podemos de no parar, aunque Irán no se ha rendido. No se ha rendido. No hay una... Estados Unidos se equivocó, Jaime, pensaba que era como Venezuela, que aguanta y nada más, o como otros países. Sí, no. A pesar de que su líder hasta hoy está resistiendo y se va, dice, hasta las últimas tempranamente, consecuencias. ¿no? Así es, sí. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar? Se vienen los bombardeos a los puntos claves donde está el petróleo que maneja Estados Unidos a través de sus países aliados. Ahora, por ejemplo, autorizado ya la compra temporal de petróleo ruso, miren. Estaba sancionada al comprar petróleo de Rusia. Entonces, ahora se ha obligado a comprar petróleo porque la situación no es nada, vamos a decir, un ataque, un bombardeo, muertes. Y lamentamos por las muertes, por inclusive en un colegio de lo que pasó, ¿no? Así es. Sí. Más de 160 estudiantes menores de edad que nada niños pues tenían niñas que ver con esta situación, pero ahí está la desastrosa actitud de estos locos, digo yo, porque hay que estar locos para... Más que delincuentes. Tomar decisiones de esa índole, Así es, sí. Bien, pues profesor, vamos a la pausa para seguir conversando. Antes de que me olvide, ¿no? Hablábamos hace un momentito de que bueno, pues Estados Unidos está tomando una disposición de apoderarse de todo el mundo. Y esto recuerda, pues yo dije que Estados Unidos derrotó a la Alemania nazi. Y a mí me da la impresión de que recibió la herencia porque Alemania nazi quería apoderarse de todo el mundo, sobre pretexto de la raza semita o de eliminar a los judíos. Y ahora Estados Unidos está haciendo lo mismo. Claro. La herencia que recibe Estados Unidos de Alemania ahora lo está aplicando. No sé hasta cuándo le durará, porque prácticamente veo de que está en decadencia. Incluso su misma cuestión económica ya está en decadencia. Estados Unidos está en la debacle, mientras que los otros países, China y Rusia y otros más, están en acelerado crecimiento. Claro. Así es, mi estimado Jaime. Bien, profesor Santiago. Estamos en el segmento Autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía Horna, quien nos ha hecho y nos ha dado una lectura de todo este tema mundial que está ocurriendo. Y como decíamos, no solamente es una guerra que van pasando pues con bombardeos, hundimiento de barcos, sino que tiene consecuencias y que amerita precisamente conocerlo. Y bien por el tema. Profesor Santiago. Sí, eso es lo que viene sucediendo, pues, Jaime y amables oyentes de Santa Mónica Radio y del segmento Autoeducándonos, ¿no? Mientras en el Golfo Pérsico los aliados se quejan, negocian a escondidas y filtran su malestar a la prensa, en América Latina los gobiernos hacen cola para fotografiarse con Donald Trump y ofrecer sus territorios como base de operaciones. Eso ha sucedido con un candidato a la presidencia de la República en el Perú, que quiere ofrecer o quiere que vengan los norteamericanos, los soldados, a combatir la delincuencia. Eso es lo peor de lo peor. Entonces, no podemos eso aceptar. La cumbre Escudo de las Américas en Miami, con sus 12 líderes sonrientes alrededor del presidente de Estados Unidos, es la otra cara de la moneda. Allá los aliados árabes descubren que su lealtad no les garantiza protección. Acá, los gobiernos latinoamericanos compiten por demostrar quién es más obediente, sin preguntarse qué pasará cuando los misiles metafóricos o reales comiencen a caer sobre sus propias cabezas. Lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico debería ser una advertencia para todo país que crea que alinearse incondicionalmente con Washington es un seguro de vida.
No lo es. Nunca lo ha sido. No lo es, amables oyentes. Cuando los intereses de Estados Unidos chocan con los de sus aliados, y siempre chocan, más temprano que tarde los aliados se convierten en daño colateral. Irán ha disparado contra 5 países árabes porque ahí están las bases de Estados Unidos, los negocios occidentales, ahí está el petróleo que mueve al mundo, no porque esos países sean sus enemigos naturales, son sus enemigos porque decidieron ser el escenario de una guerra que no les pertenece. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo los países del Golfo seguirán pagando este precio? ¿Hasta cuándo aceptarán ser el escudo humano de una potencia que ni siquiera les avisa cuándo va a bombardear? ¿Y qué pasará cuando sus reservas de interceptores se agoten por completo, cuando los drones iraníes dejen de ser una amenaza lejana y se conviertan en una realidad cotidiana? Los funcionarios que hablaron con la prensa lo hicieron en anonimato, pero su malestar es el síntoma de algo más profundo. La fidelidad tiene un límite y en el desierto, como en todas partes, hasta la arena termina moviéndose cuando el viento sopla con fuerza suficiente. Donald Trump sigue celebrando, la furia épica continúa, los misiles siguen volando por los cielos del Golfo Pérsico y los aliados del Golfo, esos que alguna vez creyeron que ser amigos de Estados Unidos es una garantía, descubren que en la geopolítica no hay amigos, hay solo intereses, y los suyos, por ahora, no están en la agenda de nadie. La lección, ojo, la lección, para quien quiera verla, está escrita con fuego en el cielo del Medio Oriente. Pero en América Latina, como siempre, preferimos mirar hacia otro lado, como lo están haciendo nuestros gobernantes, hasta que los misiles metafóricos o reales comiencen a caer sobre nosotros. Y ya cayó sobre Venezuela. ¿Cuándo caerá sobre Argentina, sobre Brasil, sobre Colombia? ¿Cuándo caerá sobre Ecuador? ¿Cuándo caerá sobre el Perú? ¿Cuándo caerá sobre Chota, sobre Cabracancha, sobre Chuyabamba, Jaime? Eso es lo que está sucediendo prácticamente en esta guerra, la guerra del Golfo Pérsico que sostiene Estados Unidos e Israel con los persas, con los iraníes. Bien, mi estimado Santiago, en este tema de autoeducándonos una breve mirada a esta situación de lo que está pasando en Medio Oriente. También las situaciones se van a ver complicadas y esto va a repercutir pues en el mundo. Una guerra que es histórica, ¿no? Años, siempre decía guerra en Medio Oriente, guerra en el Golfo Pérsico. Pero también vemos como que hoy, de acuerdo a la lectura que ha dado, como que Estados Unidos ya lo está dejando a Israel para que ellos sean cómo se desenvuelven o cómo... Ahorita por primera vez en la historia Israel ha sido destrozada por los drones de Irán y por los misiles, ¿ah? Les decía, y la prensa no miente, porque hay prensa de todo tipo, la prensa que está a favor de Estados Unidos y la prensa que está a favor de Irán y la prensa neutral, la verdadera prensa. Hay agencias que realmente saca lo informan que como debe ser. Pues exactamente, porque es la misión del medio, ¿no? Por supuesto. Del medio y de los periodistas de informar de lo que es, ¿no? Y entonces ahí decía, son en Dubái, por ejemplo, es una ciudad comercial altísima. Claro. Entonces, millones llegan una ahí. super ciudad. ¿Sabe cuántos pasaron el año pasado, en 2025? 90 millones de turistas llegaron en un año. Entonces, pero hoy está cerrado. Porque hay parte de la infraestructura que ha sido dañada como consecuencia de los drones, los bombardeos que se están dando.
entre Irán y... ha bombardeado prácticamente las zonas donde existe bases norteamericanas, bases militares norteamericanas. No ha bombardeado a los países de ahí del Golfo Pérsico, no, solo a las bases. Pero pues de repente la precisión a veces no es tan concreta, pues que cae pues en algunos otros edificios de esos países, ¿no? Y ojo, porque el nuevo líder supremo de Irán, él ha prometido bloquear el estrecho de Hormuz y vengar la sangre de los iraníes muertos. Es decir, ¿cuánto tiempo tardará esta guerra, estos ataques, estas muertes, estas destrucciones, no? Así es. Vamos terminando, Jaime, mi estimado Santiago. Sí, pues no, entonces concluimos con que los Estados Unidos no son fieles a nadie más que a sí mismos. Ellos no tienen aliados, tienen súbditos que las deben referencias, principalmente con este último presidente. Es con solo fijarse, Jaime, cómo ha tratado a Europa recientemente, un aliado de toda la vida. Europa, un aliado de toda la vida de Estados Unidos. Lo dejó sin ayuda cuando Rusia los atacaba, claro, después de despojar a Ucrania de sus tierras raras. Estados Unidos les amenazó con los aranceles y con invadir Groenlandia, en fin, con invadir otros suelos. Ese es el comportamiento de Estados Unidos, para que se den cuenta y no confíen de acá para adelante. Nadie debe confiar prácticamente en Estados Unidos, que realmente invade y explota los recursos naturales de todos los países ricos, porque hay países pobres y Estados Unidos ni lo recuerda. Siempre fueron aliados, pero los vio como vasallos, es decir, a Europa. Y ahora se quejan, Jaime, de que España, Inglaterra y ahora parece que también Italia no les quieren ayudar. Pobre Estados Unidos, cuánta injusticia para con este país, un aliado tan fiel al mundo. Jaime, esto es una lección para todos nosotros acá en el segmento Autoeducándonos en Santa Mónica Radio, para darnos cuenta qué es lo que quiere Estados Unidos. Dice ayuda, ayuda, y nunca hemos recibido ayuda, Jaime. Son 200 años de independencia del Perú y la ayuda de Estados Unidos nunca llegó. Solamente algunas migajas para contentar y nada más. Y no solo al Perú, sino a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Lo que quiere es invadir los territorios y apoderarse de sus recursos naturales, principalmente del petróleo. Ese es el objetivo de esta gran potencia mundial, que prácticamente al parecer ya está en decadencia. Lo que queremos, Jaime, para terminar ya, es la paz mundial. No tenemos la culpa prácticamente de muchas cosas que hay entre ellos, que conversan bajo la mesa, pero el mundo, los pueblos del mundo, queremos la paz y nada más que la paz. Vamos, así que sea, don Santiago. Así terminamos nuestro segmento Autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía Horna. El aprendizaje autodirigido y voluntario en Autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía Horna. Sentir interés y deseo por aprender en Santa Mónica Radio.